Seguimos en A la Carta por Somos Santa Fe, desde la ciudad de Santa Fe. Estamos aquí en el restaurante del Hotel España, que es un lugar hiper tradicional de la ciudad de Santa Fe, que usted puede venir a visitar. Su ingreso principal es por Peatonal San Martín, entre La Rioja y Eva Perón. Y también, si usted quiere saber cuáles son las últimas novedades del Restaurante España, puede ingresar a Facebook, www.facebook.com/Restaurante España, y allí se va a enterar de absolutamente todo lo que Restaurante España está preparando para ustedes. El invitado del día de la fecha, Procurador General de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, el doctor Jorge Barraguirre. Bueno, bien interesante hasta ahora sí. la conversa. y la cena. Sí, señor. Digo, tu anterior función, en donde eras fiscal de Estado, si mal no recuerdo, creo que fuiste el fiscal que inició el juicio contra la Nación por las deudas. Sí, por deudas que había. De la caja de jubilaciones, ¿no? No por la deuda de caja de jubilaciones, había una reclamación parecida. En realidad era por la detracción del 15% que hace el Estado Nacional a las provincias de la masa coparticipable. Y a raíz de esas detracciones, que la Nación además había asumido algunos compromisos con las provincias de aceptar las transferencias de caja o subsidiar los déficits. Pero la demanda está vinculada al tema de la detracción, o estaba vinculado a eso. Después se prendió Córdoba, me acuerdo, con algo similar, una presentación similar. Córdoba está haciendo una presentación, me parece, y después la había hecho, me parece, San Luis. San Luis también. San Luis exactamente. También, me parece, no sé si Corrientes, me parece que esas eran las provincias que Digo, pero Santa Fe fue la pionera en esta presentación. Sí, en parte sí. Para que se animaran las otras, ¿no? Porque, en definitiva... O por lo menos, digamos, lo que uno entendía que le podía corresponder a la provincia. Más allá, digamos, de ver cómo esto impactaba en las múltiples relaciones intrafederales, digamos, lo que había era una lectura jurídica del fenómeno y de los derechos que podían eventualmente corresponderle a la provincia. Bueno, resumiendo, todo esto quedó en la nada, no se pagó nunca nada. No, bueno, yo no quisiera, digamos, no, pero es que no me correspondería hablar, digamos, a lo mejor eso. No, está fallo. Está a fallo. Está fallo en la Corte. Está fallo en la Corte. Pasaron 4 añños. Desde las demandas sí, obviamente. O sea que la justicia federal también viene lenta la cosa, ¿no? Puede ser. No, creo, porque digamos, había una medida cautelar que se había peticionado ya, me parece, por marzo de 2010. Creo que los expedientes pasaron a sentencia, me parece, entre los últimos días de mi gestión y el año 2012. O sea que lo que técnicamente en realidad no es que hace 4 años que están a resolución, sino a año y medio. Eso es lo que podrán estar. Yo calculo que en algún momento eso la Corte se va a pronunciar, por sí o por no. Aquellas viejas personas del tribunal, aquellos que ya están por jubilarse, quizás se acuerden de tu padre. Sí. Que fue un nombre estelar dentro de lo que es el mundo de la justicia en la provincia de Santa Fe. Puede ser, gracias por semejante calificativo. Pero es que fue así, o sea, porque, a ver, estamos acostumbrados siempre desde la prensa y desde la vida misma a ver siempre el lado oscuro de las cosas. ¿No? Sí, es cierto. Y cuando existieron hombres probos que podían caminar por la calle con la frente bien alta de la mano de sus hijos y que nadie les decía absolutamente nada, que al contrario se les hacía reverencia porque por su proveza, por su... Yo me acuerdo de eso con mi abuelo, digamos, que también era un vecino ahí del barrio Constituyente. Ahí, y yo lo traía, apenas aprendí a manejar, año 83, 84, antes de que él fallezca, lo traía acá, lo dejaba siempre a la esquina de San Martín y Tucumán, que se encontraban con otros amigotes octogenarios. Y él había sido ministro de la Corte en la época de Tesio. Él había sido ministro entre el 64 y el 66. Y siempre me acuerdo de estar estudiando obligaciones con un amigo
probablemente próximo camarista, ojalá que sea próximo camarista civil, que le íbamos a preguntar sobre los vicios redivitorios y la garantía de evicción. Y entonces le decíamos, no, pero el abuelo no se va a acordar, tiene 84 años. ¿Se va a acordar? Y nosotros ya no nos acordábamos de haber visto la parte general en diciembre de ese año, estamos estudiando un turno para febrero. Y siempre me acuerdo cómo él se sentó a explicarnos vicios redivitorios y garantía de evicción. Y teníamos esas conversaciones también de por qué él había renunciado a la Corte en el año 66. Dice, porque nunca estuve dispuesto a que un sargento me diera órdenes, porque él se fue con el golpe del 66. Entonces eso a veces viene bien recordar a esta gente que era republicana de verdad. Exactamente, ¿no? O sea, de una familia de gente vinculada a la justicia. Exacto. Intachables. Intachables. Corre por tu cuenta. Sí, bueno, pero vos lo debes sentir también. No, Jorge, y papá, digamos, no, seguro. Digamos, a ver, no creo que hayas encontrado nadie que haya criticado absolutamente nada del hacer de tu padre, porque era brillante. Al contrario, digamos, lo que mucha gente, por ejemplo, recuerda con valentía cómo enfrentó a los factores extrainstitucionales que se hablaban al inicio, te acordarás, de la democracia, que se dedicaba a digitar jueces en el fuero penal, fundamentalmente de Rosario. Y ahí es el que cobra, digamos, una especial actuación, removiendo varios de estos jueces, y después tuvo el famoso voto de él en la Corte, que quedó 5-1 en minoría, cuando se discutía la competencia del juez de instrucción para investigar los desfalcos en el Banco Provincial de Santa Fe, y que le terminaron costando una bomba, 800 y pico de gramos de trotil en casa, en el año 87, en julio del 87. Absolutamente, en plena democracia. En plena democracia. Y mirá lo que son las casualidades. Después el banco se privatizó. El gobernador Obey hizo una comisión investigadora, hizo los esfuerzos, pero bueno, ya digamos las causas ya estaban prescriptas. Pero digo, mirá lo que son las casualidades. Ese juez de instrucción al cual en el voto de mi padre se proponía que encabece la investigación era el doctor de la Zábal, que era juez de instrucción en ese momento y que garantizaba una investigación seria. Y ahora es el fiscal general de la provincia. Así Julio de la Zábal, lo que son las vueltas de la vida. Las vueltas de la vida. Y ahora, bueno, la tercera generación de Barraguirre en la Corte. Dentro de lo que es la Corte. La ¿no? Corte. ¿Y cómo te imaginas tu futuro? Porque sos una persona muy joven. Sos una persona que a los 40 y pico de años... 48 años. Está bien, vamos a empezar. 40, un cuarentón. No te olvides que tenemos la misma edad, pero entonces, digamos... Vamos a poner, listo, los 40. Para 40 y pico de años, digamos, llegar a donde llegaste. Sí, hay algunas cosas, digamos, también que han satisfecho. Por ejemplo, digamos, yo trabajé en la Procuración del Tesoro de la Nación antes de ser fiscal de Estado, y eso fue una satisfacción enorme, digamos, trabajar para el Poder Ejecutivo o trabajar para la República Argentina bajo la procuración de Horacio Rosati y de Osvaldo Guglielmino, que trabajé 4 años y medio defendiendo a Argentina en el CIADI. Así que a lo mejor si uno pudiera imaginarse eso que decís a futuro, la verdad que sería interesante poder volver a la práctica profesional una vez que, digamos, la reforma procesal culmine, esté en marcha y pueda caminar bien y volver a esos ámbitos de actuación profesional. Digamos, ¿no sos una persona que tiene pensado jubilarse en el Poder Judicial? No, para nada. Para nada, digamos, y no en el cargo de procurador, con todos los honores, los altos honores y las altísimas responsabilidades que eso implica. Además, yo el año pasado estaba defendiendo en un arbitraje internacional de inversión a Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, en una demanda ante el CIADI. Entonces, esos también son desafíos profesionales que a uno le colman las expectativas, ¿no? Porque hay que analizar, uno tiene que tener una visión integral del derecho, ¿no? Que eso es lo más, me parece, desafiante
del ejercicio profesional de uno y de los oficios públicos que me ha tocado ocupar. Tratar de tener una visión integral del derecho, digamos, ese me parece que es el desafío. Entonces, cuando uno está en un caso CIADI, por ejemplo, en estos arbitrajes, uno ve derecho público, derecho privado, dentro del derecho público uno tiene que estudiar el derecho constitucional del Estado receptor de la inversión. Hay que seguir estudiando siempre. Hay que seguir estudiando, digamos, es una cosa de educación permanente, diríamos. En lugar de una revolución permanente, es educación permanente. Digo, a Jorge Barraguer lo conozco desde hace muchísimos años, éramos adolescentes, pero qué diferencia que hay en su cabeza con la cabeza de quizás muchísimas otras personas que tienen responsabilidades tan importantes como la de él dentro de la justicia y que toman a ese puesto quizás como una meta de llegada y como decir, bueno, llegué, a partir de acá me apoltrono, me tranquilizo, espero mi jubilación o retirarme cuando yo quiero. Digo, no, él está esperando la reforma que se termine de orquestar todo, que todo funcione perfectamente para volver al ámbito privado, ¿no? Y para poder seguir estudiando y para poder seguir, digamos, siendo feliz. Hay deudas académicas también, Marcelo, digamos, uno, decir, digamos, yo me imagino esa felicidad en una biblioteca. ¿Querés ser feliz? Hacete hincha de Colón. Ya volvemos, esto es A la Carta.